Sin fe es imposible agradar a Dios. Introducción. Jesús viene por su iglesia. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Esta pregunta hizo Jesús dentro del contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. ¿Será que nosotros, su iglesia, verdaderamente hemos creído todo lo que Jesús ha dicho? La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Será que nosotros, su iglesia, hemos entendido el verdadero propósito de su primera venida? ¿Será que nosotros, su iglesia, hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo, el Mesías profetizado, esperado por los judíos, su pueblo, el pueblo del antiguo pacto, pueblo poseedor de las promesas, de los oráculos de Dios, pero que sin embargo, cuando vino a ellos no lo conocieron, cuando vino a ellos no lo recibieron, porque no entendieron las verdades espirituales de las tipologías, símbolos y figuras que les fueron dadas? En realidad no podían entenderlas. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio capítulo 29, versículos del 1 al 4. ¿Será que se repetirá la misma historia con nosotros, el pueblo del nuevo pacto? Pacto sellado no con sangre de animales, sino con la sangre del Cristo, del Mesías, del mismo Hijo de Dios. ¿La habremos hecho vana? ¿Seremos peor que el pueblo antiguo? ¿Tendremos en poco la ofrenda de su propia vida en lugar de la nuestra? Capítulo 1. Ver para creer. Dios dice: cree y podrás ver. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban llenos de temor y asombro ante las cosas que tan rápidamente habían sucedido. Cuando llegó la noche del primer día de la semana, se habían reunido con puertas bien cerradas por miedo a los judíos, con el fin de reconsiderar todo lo que había acontecido. Pero repentinamente y para su sorpresa, aparece vivo ante ellos aquel que había muerto para salvarlos. Jesús había resucitado. Había sido verdad.
Las mujeres se lo habían dicho, pero ellos no les habían creído. Debieron quedar atónitos, sin palabras, confundidos. Lo habían crucificado, estaba muerto y enterrado, pero ahora estaba vivo, y entre ellos había resucitado de entre los muertos. Jesús se revela a sí mismo como el que había sido crucificado, les anuncia la paz para sus corazones atribulados, los comisiona y sopla sobre ellos impartiéndoles así su aliento de vida, el Espíritu Santo. Cuando Jesús aparece, la atmósfera cambia, los corazones cambian, se disipan los temores, las dudas desaparecen. En aquel momento tuvo que haber un gran cambio en la forma de pensar de los discípulos. Estaban desalentados, pero ahora recobraron el aliento que a causa del temor habían perdido. Ya no había duda. Es verdad, Jesús está vivo, debieron haber pensado. Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No se nos da la razón del por qué Tomás no estaba, aunque debió haber sabido de esa reunión, pero como no había creído la historia sobre la resurrección de Jesús, posiblemente había perdido toda esperanza, estaba confundido y no asistió. Al no ir a la reunión, se perdió la bendición de lo que había pasado y continuaba incrédulo. Cuando los discípulos le dijeron, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Su corazón estaba endurecido contra la verdad de la resurrección. Tomás dijo, no creeré. Esta afirmación revela lo que había en su corazón. Estaba dispuesto a caminar por vista y no por fe. Pero su declaración no iba a anular la fe de Dios. Cree y verás. La fe de Dios no es lo mismo que la fe en Dios. Como de igual manera dice en el libro de Apocalipsis en la conclusión del mensaje de los 3 ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. La fe de Jesús, esta es la fe que poseerá el pueblo de Dios al final de la historia, la fe que poseía Jesús en su ministerio terrenal. No es lo mismo decir la fe en Jesús que decir la fe de Jesús. Decimos con frecuencia, yo tengo mucha fe en Jesús o en Dios, pero es necesario que nos preguntemos, ¿cuál fe? Decimos tener fe en Jesús cuando en realidad es solo credulidad, un creer en la mente basado en un conocimiento intelectual. Esta fe proviene de nosotros mismos. Pero cuando hablamos de la fe de Jesús, esta es la fe que nos es impartida basada en una revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu renacido. Esta fe no proviene de nosotros, sino de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. A causa de su actitud, Tomás solo obtuvo tristeza, pero aún a pesar de no haber creído, no se perdió la siguiente reunión de los discípulos. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta fe que proviene de Dios no se originó hace aproximadamente 2000 años. Esta fe se originó en el Edén. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra?
¿Cómo podemos estar seguros? Las Escrituras dicen: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. ¿Y cómo podemos estar seguros que podemos creer a las Escrituras? Es que si no creyéramos a las Escrituras, tampoco podríamos creer en Dios, porque la mayor autoridad sobre la existencia de Dios la tienen las Sagradas Escrituras, donde Él mismo nos da testimonio de su existencia. Las Sagradas Escrituras comienzan con el libro de Génesis, que significa el comienzo. El libro de Génesis se inicia con la historia de la creación. La historia de la creación nos da a conocer la existencia de Dios. Las Escrituras no argumentan ni tratan de demostrar la existencia de Dios. Las Escrituras declaran autoritativamente la verdad absoluta de la existencia eterna de Dios. Las Escrituras tampoco argumentan ni tratan de demostrar que los cielos y la tierra tienen un creador, sino que las Escrituras con su misma autoridad declaran otra verdad absoluta, que Dios creó los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos hay. La veracidad de las Escrituras queda demostrada día a día a través de las noticias que escuchamos. En ellas podemos ver su cumplimiento. La Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas que quedan demostradas. Es el único libro que dice que su autor es Dios, y es el único libro que dice que su autor vive. Todos los demás libros de autores fundadores de religiones contienen verdades relativas. Sus autores han sido y serán siempre simples hombres, y los que hasta hoy conocemos están muertos. Hoy tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, y a Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios. La palabra escrita da testimonio de la palabra viva, Jesucristo. La palabra viva da testimonio de la palabra escrita, la Biblia. Capítulo 2. La primera prueba de fe. La primera prueba de fe que Dios dio al hombre. Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada, ya que en los primeros 6 días antes de que Dios creara a Adán, ya Dios había creado todo. Y cuando Dios creó a Eva, Adán estaba dormido, así es que Adán no vio la creación de Eva tampoco. Dios había puesto a Adán y a Eva en un jardín que había preparado para ellos, llamado el Jardín del Edén. Este jardín a su vez tenía un huerto lleno de árboles con toda clase de frutas, de las cuales les dijo Dios. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es una verdad absoluta, porque hasta hoy la paga del pecado sigue siendo muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El hombre debía dar total obediencia a este mandamiento, un solo mandamiento, pero el espíritu de este mandamiento revelaba que en el centro de ese pacto estaba el primer y gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Esto significa que la primera obligación del hombre sería amar a Dios con la totalidad de su ser, con un amor que domine nuestras emociones, un amor que dirija nuestros pensamientos, un amor que dirija nuestra voluntad para poder obedecerlo cuando viniera la tentación. Si él obedecía a Dios, demostraba su amor por Dios, pero si desobedecía, su desobediencia sería la evidencia de su falta de amor a Dios. Dios no les dio la razón de por qué no podían comer del árbol, pero sí les dijo las consecuencias que tendrían si lo comían. Ellos simplemente debían obedecer. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos no debían vivir por vista, porque el fruto del árbol que estaba en el centro se veía buena para comer, tampoco por razonamientos humanos, aunque era muy atractivo lo que la serpiente le insinuó a Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, del 4 al 5. Esta era una insinuación a una vida independiente de Dios, y Adán no debió regirse por lo que le dijo su esposa. Ninguno debió escuchar ninguna voz, ni Eva debió escuchar la voz de la serpiente, ni Adán debió escuchar la voz de la mujer. La única voz que estaban llamados a escuchar era la voz de Dios, vivir por fe en lo que Dios les había dicho. Cuando Adán y Eva desobedecieron, sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Al instante murieron espiritualmente y comenzó el proceso del deterioro del cuerpo y de la muerte física. Podemos ver que desde un principio Dios estableció que el hombre viviría por fe y solo por fe en su palabra. Capítulo 3. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo encontramos dos palabras muy importantes: certeza y convicción. Certeza, que viene de una palabra griega upóstasis, la cual se traduce realidad. Entonces podemos decir, es pues la fe la realidad de lo que se espera, es decir, la fe hace real lo que usted está esperando, lo que no ha pasado todavía. Convicción es la comprobación de lo que no se ve, o sea, la fe comprueba lo que usted no ve. La convicción lo convence que recibirá lo que usted aún no ve. La fe siempre actúa en base a lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo están íntimamente relacionados. La certeza nos la da la palabra de Dios. La convicción nos la da el Espíritu Santo, quien la inspiró. Si Dios dice que Él bendice al dador alegre, entonces es verdad que Dios bendice el dador alegre. Pero para ver la bendición de Dios en cualquier área de tu vida, primero tienes que creerle a Dios. Y cuando le crees, entonces pones en práctica lo que Dios dice en su palabra. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tener fe es creer lo que Dios dice. Su palabra siempre se cumplirá. La fe es activa, viva, dinámica, siempre produce obra. Por eso el apóstol Santiago dice, Santiago 2, 17 al 26, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab, una mujer cananea, no hebrea, y hasta ramera, y no solo es elogiada por el escritor de los Hebreos, 11:31, como el apóstol Santiago 2:25, sino que se encuentra en la genealogía de Jesús. Ella fue la mamá de Booz, el que se casó con Ruth, bisabuela de David, Mateo 1:5. Después de la muerte de Moisés, Dios comisiona a Josué a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Jericó sería la primera de las ciudades que habrían de conquistar. Jericó se consideraba una ciudad inconquistable, estando protegida por los dioses paganos de los cananeos. Además, los muros que la rodeaban podían tener hasta 9 metros de altura y 6 metros de grosor. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Josué fue enviar 2 espías a la ciudad. Estos se hospedaron en casa de una ramera llamada Rahab, debido a que era un lugar donde un extraño se podía hospedar sin despertar sospechas. Esta mujer mintió a las autoridades escondiéndolos cuando los fueron a buscar. Los habitantes de Jericó habían oído de las victorias del Dios de Israel a favor de su pueblo, y sus corazones solo se llenaron de temor e hicieron cerrar todas las entradas de la ciudad, y nadie entraba ni salía. En cambio, Rahab temió a Dios, pero fue inteligente, porque comprendió que si ese Dios que hizo por su pueblo todo lo que ella y los habitantes de Jericó habían escuchado y creído por el temor demostrado, entonces claro que sería capaz de cumplir todas las promesas que faltaban por cumplir, entre ellas la toma de Jericó, por lo cual Josué 2, 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella abandonó los dioses de Canaán y estuvo dispuesta a confiar en Jehová aún a costa de su vida, y por fe se unió a Israel y a su Dios. La historia de la humanidad nos demuestra que todo cuanto Dios ha dicho se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que se espera, nos habla de esperanza. La fe siempre va acompañada de una esperanza, es decir, que cuando usted tiene fe en lo que Dios dice, usted espera que se va a cumplir. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Primero, creemos que fuimos completamente salvos, espíritu, alma y cuerpo, cuando creímos en Jesucristo. Amén. ¿Se ha cumplido ya totalmente nuestra salvación? No. ¿Por qué? Porque aún esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Creemos que la recibiremos? Amén. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo prometió en su palabra. Segundo, ¿creemos que Cristo está con nosotros? Amén. ¿Lo estamos viendo físicamente? No. ¿Por qué lo creemos? Porque Él lo prometió cuando dijo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Tercero, ¿creemos que Cristo vuelve otra vez? Amén. ¿Por qué lo creemos? Porque Él lo prometió. ¿Lo estamos esperando? Amén. ¿Quiénes lo esperan? Yo lo espero. ¿Y usted? ¿Cuándo lo esperamos? Ya. Y de esta misma manera que hemos creído estas promesas,
Debemos creer todo cuanto salga de la boca de Dios. Capítulo 4. El primer testimonio de fe, Abel. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11, del 1 al 4. Hemos visto anteriormente que la fe en su sentido evangélico más amplio hace grandes cosas para nosotros. La fe hace que las promesas de Dios que tienen cumplimientos futuros sean realidades actuales para nosotros, o sea que la fe hace realidad presente lo que hemos creído y esperamos. También hemos comprendido que la fe se relaciona con la esperanza. Por solo la fe estamos seguros de la existencia de las cosas eternas. Por la esperanza estamos confiados en que las tendremos. Por la fe no solo estamos seguros de obtener las cosas futuras y agradables como las cosas que se esperan, sino que también estamos seguros de las cosas que han pasado y de las presentes y también de las que son desagradables. 1. Hemos sido declarados justos delante de Dios por la fe en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hecho hace más de 2000 años, y el pecado aún mora en nosotros. 2. Se nos dice que somos bienaventurados, mientras tanto estamos llenos de problemas, calamidades, hambre y miseria. 3. Dios nos dice que nos escucha y vendrá inmediatamente en nuestro socorro. Sin embargo, a veces nos pareciera que no nos escuchara. 4. Tenemos promesa de vida eterna con Dios, pero no es ahora, es cuando partamos de esta tierra. ¿Qué haríamos si no tuviéramos la fe y la esperanza en qué apoyarnos? ¿Qué haríamos si no pudiéramos trascender por la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo sobre la tanta oscuridad de este mundo? Entonces, la fe es el asentamiento a las verdades creíbles ante el testimonio de Dios impartido a nosotros por los apóstoles y profetas. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios mismo dio testimonio de la fe de ellos. Dios nos testifica que el buen testimonio de los antiguos se debe a la fe por la que vivieron. Fueron aprobados por Dios por testimonio. Ellos mismos vienen a ser testimonio a nosotros. La palabra de Dios nos declara: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17b. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe entendemos mucho más sobre la formación del mundo que lo que se ha podido entender con el raciocinio natural. No es que la fe fuerce nuestro entendimiento, pero sí nos ayuda a entender que el mundo no es eterno, que el mundo no se produjo a sí mismo, sino que el mundo fue creado por Dios. Que Dios hizo el mundo por medio de su palabra y de su voluntad activa. Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La fe nos ayuda a entender mucho más que nuestra razón que el mundo fue hecho de la nada, que no había materia preexistente, sino que Dios puede nombrar las cosas que no son como si fuesen y ordenarlas que sean. Y las Escrituras nos testifican que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Y si Dios creó el cielo, la tierra y todo cuanto en ellos hay, debemos siempre recordar que todo es de Dios, y aunque no lo parezca, también debemos creer que Dios en cierto modo tiene el control. Y si todo es de Dios, la fe nos ayuda a que podamos hacer lo más difícil del mundo, aceptar lo que no podemos entender.
En este mismo capítulo 11 de la carta a los Hebreos podemos ver que la fe siempre está vinculada y fundada en la palabra de Dios y que la recompensa de la fe es la aprobación de Dios. Dios queda de sobremanera complacido cuando creemos su palabra. Los antiguos grandes hombres de Dios creyeron a Dios, creyeron sus promesas, arriesgaron sus vidas y todo cuanto tenían por esa esperanza, y Dios se agradó de su fe, los aceptó y los ha honrado, registrando su fe en su palabra y usando su ejemplo como un reto para los creyentes de todas las generaciones. La fe tiene el poder de considerarse como justicia. El poder de la fe es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y esto lo dice el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Pacto, porque la fe en su naturaleza íntima es la misma en su acción en el corazón del hombre, en los creyentes de ambos pactos. La fe se apodera de todo nuestro ser, determina nuestra voluntad, decide nuestra vida, nos impulsa a hacer sacrificio de nosotros mismos. Y esto es lo que Pablo va a demostrar por el ejemplo de algunos de ellos. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, que agradó tanto a Dios, que Dios mismo testificó de él llamándolo justo? Para saber esto tenemos que ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 4, del 1 al 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿En qué o en quién tuvo fe Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de animal, mientras que su hermano Caín ofreció a Dios un sacrificio del fruto de la tierra? Vamos a la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez es un símbolo de estar consciente del pecado. Adán y Eva se habían hecho delantales de hoja de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza y culpabilidad. Esto tipifica las obras de los hombres, el hombre tratando de arreglar su situación delante de Dios con sus propias obras. Y Dios les muestra que no hay nada que el hombre pueda hacer para cubrir su falta ante Él, que el único que puede cubrir la desnudez del hombre es Dios mismo. Dios los amaba, por tanto Dios les proporcionó vestiduras para cubrir su desnudez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Y para Dios vestir a Adán y a Eva con túnicas de pieles y cubrir su desnudez, fue necesario sacrificar la vida de 2 animales, señalando así que el pecado debía cubrirse por el derramamiento de sangre. Adán y Eva asimilaron esta realidad mientras presenciaban el sacrificio. Recuerde, Adán y Eva habían sido creados perfectos en inteligencia, en capacidad de razonar, aprender, asimilar y pensar las cosas. Acababan de pecar, sus mentes y sus cuerpos no se degradaron completamente en ese mismo instante. Ciertamente, sus mentes se depravarían continuamente por causa del pecado, se habían vuelto pecadores, pero tomaría tiempo y aún no había pasado ese tiempo. Ellos pudieron entender que Dios les estaba enseñando que el pecado y la culpa del hombre tenía que ser cargada por el propio hombre o por un sustituto. Ellos pudieron entender
que hubo que sacrificar la vida de los animales a fin de vestir la vergüenza y culpabilidad que ellos sentían, y que fue por la sangre del sacrificio que hubo expiación, o sea, fue cubierta su culpa. La vida está en la sangre, y la vida en la sangre de los animales sacrificados sería en lugar de la vida de ellos hasta que viniera aquel, la simiente prometida en el Edén, que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua y restauraría de nuevo todas las cosas. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero perdida esta imagen a causa del pecado, sus hijos nacerían conforme a la imagen de ellos. Dice la palabra de Dios: y vivió Adán 800 años, y engendró hijos e hijas a su semejanza conforme a su imagen, pecadores. Génesis 5:3. Ahora bien, lo que Dios quería que la raza humana supiera, Dios tenía que enseñárselos a Adán y a Eva para que ellos a su vez se lo enseñaran a sus hijos. Lo primero que Dios quiso que el hombre aprendiera fue cómo deberían acercarse a Él. Esto es lo que enseñan los sacrificios de los animales en el huerto del Edén. Génesis 3:21. Dios quería que ellos aprendieran que se debían acercar a Él por medio de la sangre, por el sacrificio de un animal cuya vida sustituiría la de ellos. La vida está en la sangre. El sacrificio de una vida por una vida, la de un sustituto, y ellos a su vez los enseñarían a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así por todas las generaciones. Más tarde se escribiría la ley: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Levíticos 17:11, Hebreos 9:22b. El sacrificio del cordero en el Edén era tipo del verdadero sacrificio que sería hecho una vez y para siempre, y las túnicas de pieles apuntaban a la justicia de Jesucristo. Adán debió habérselo enseñado a sus hijos. Esto se ve en el sacrificio ofrecido por su hijo Abel y en el hecho de que Dios aceptó su sacrificio. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. La diferencia entre las dos ofrendas fue que Abel creyó a Dios. Abel vio algo muy especial en ese sacrificio. Abel entendió que ese sacrificio representaba al Cordero de Dios que vendría 4000 años más adelante a redimir la raza humana. Abel reconoció que era pecador, tuvo fe en ese sacrificio y por la fe se acercó a Dios y lo adoró exactamente como Dios había dicho, con sangre, mediante el sacrificio de un animal. De esta manera, Abel confesó que había creído que en el futuro vendría el Mesías. Pero Caín no le creyó a Dios, ni creyó en el sacrificio de sangre que él había establecido. Caín también se acercó a Dios. Él era religioso, pero se acercó a Dios en sus propias decisiones, en sus propias ideas, con fruto de la tierra, y no mediante el sacrificio de un animal para que hubiera derramamiento de sangre. El sacrificio era el símbolo de consagración a Dios de parte del que lo ofrecía. Si el creyente daba su corazón con la víctima, el sacrificio era agradable al Señor, pero al contrario, si el que lo ofrecía no se elevaba por encima del acto material y solo lo hacía de manera ritual, Dios no lo recibía. Abel creyó totalmente lo que instituyó Dios y por la fe que inspiraba su ofrenda, alcanzó testimonio de que era justo. Capítulo 5. La fe de Enoc. Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Trasponer, poner a alguien o algo más allá, en lugar diferente del que ocupaba, hacer salir de un lugar o país a personas arraigadas en él para asentarlas en otro, trasladar de un lugar a otro una ciudad, una institución, etc. Todos los héroes de la fe que se mencionan en la genealogía de Génesis 5
murieron menos uno, Enoc. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Lamec engendra a Noé, y con Noé comienza una nueva descendencia con sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. No obstante, de Noé también se dice en Génesis 9:29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Por qué y a dónde traspuso Dios a Enoc? La palabra de Dios dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue la fe de Enoc? Vamos a Génesis 5:21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios, y por haber caminado con Dios cuando tenía 365 años, Dios se lo llevó. ¿Y qué significa caminar con Dios? ¿Cómo logró Enoc caminar con Dios? A la luz de la palabra vamos a conocer un poco de la vida de Enoc. Su nombre Enoc, dedicado. La palabra de Dios nos dice que cuando Enoc tenía 65 años engendró a Matusalén, y que después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Así es que Enoc vivió por todo 365 años. 1. Para Enoc caminar con Dios por 300 años, Enoc tuvo que deleitarse en gran manera en la compañía de Dios. Debe ser bien difícil el permanecer al lado de una persona con un carácter desagradable y que te hace sentir incómodo. Debe ser muy difícil caminar al lado de una persona que nos desagrada. Esto es algo que no podríamos soportar por mucho tiempo. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios por 300 años. Es obvio que Enoc no se aburría con Dios. Enoc debió experimentar lo que dice David en su salmo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Aunque Enoc no conoció los salmos. De esto podemos aprender que nunca podremos caminar con Dios a menos que Dios sea nuestra primera y mayor satisfacción. Y para que Dios sea nuestra primera y mayor satisfacción, tenemos que conocer a Dios por experiencia propia. 2. Para Enoc caminar con Dios, tuvo que determinar caminar por el camino que Dios le había trazado. Es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que nos pongamos de acuerdo en el camino que vamos a andar y en el propósito que queremos alcanzar. El profeta Amós dijo, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es claro que Enoc tomó la decisión de andar en los caminos de Dios. Nosotros no sabemos qué tanto conocimiento de la voluntad de Dios tenían los patriarcas que vivieron antes del diluvio, pero de algo sí podemos estar completamente seguros. Esa voluntad revelada marcó el camino de la vida de Enoc por 300 años. 3. Para Enoc caminar con Dios, tuvo que procurar hacer todo aquello que lo acercara a Dios y evitar todo aquello que pudiera alejarlo de Él por 300 años. Por seguro que Enoc tuvo que luchar por no seguir intereses que fueran contrarios a los intereses de Dios. Enoc tuvo que compartir intereses comunes con Dios.
De esto aprendemos que si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que luchar con la tentación de buscar placeres que sean en contra de la voluntad e intereses de Dios. Después que Enoc engendró a Matusalén, conoció a Dios y no quiso apartarse de él. Enoc abrazó y mantuvo el compromiso de cultivar su amistad con Dios. Por 300 años Enoc se mantuvo abriéndole su corazón a Dios, contándole sus inquietudes, sus temores, sus frustraciones, lo que no comprendía. También le compartía sus alegrías, su agradecimiento por lo que había hecho con él. Dios también le confió a Enoc las cosas que pensaba. Judas dice de Enoc que fue pregonero de justicia, o sea que llamaba a las generaciones de su tiempo al arrepentimiento. Dios tuvo que haberle hablado sobre el juicio que venía, el diluvio, pues el nombre del hijo de Enoc, Matusalén, significa cuando muera vendrá. Cuando él muera vendrá envío de agua. Pero no solo le habló Dios del juicio de su tiempo, también le habló Dios del juicio en la segunda venida de Jesucristo, siendo esta la primera referencia a su segunda venida en las Escrituras. Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los que han vivido en el mundo, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De esto aprendemos que lo que en verdad hace que la vida valga la pena es tener algo que cautive tus emociones y comparta tu lealtad. Quizás podamos pensar que aquellos tiempos son muy distintos a los de hoy, que hoy es muy difícil ser cristianos, que Enoc vivió en una época muy diferente porque en ese tiempo no había televisión, ni teléfono, ni internet, ni Facebook, etc. Que Enoc no tuvo que enfrentar toda la presión que hoy tenemos en estos tiempos modernos y tan adelantados. Vamos a hacer una pequeña comparación entre los tiempos de Enoc y los nuestros, a ver quién tiene más ventaja. Enoc caminó con Dios en una época en que, relativamente hablando, había muy poca luz y muy poca revelación. Enoc no tenía una Biblia. Enoc no tenía un Pentateuco para conocer con más precisión la ley de Dios. Enoc no tenía el libro de los Salmos para aprender a derramar su alma en adoración delante de Dios. Enoc no tenía el libro de los profetas para conocer las gloriosas promesas que vendrían. Enoc solo tenía lo que sus ancestros le habían comunicado por tradición oral, aunque sí es cierto que ese conocimiento fue suficiente para poder fundamentar su fe sobre una base sólida y estable. Según la genealogía de Génesis 5, si ponemos a los patriarcas de acuerdo a los años que vivieron y murieron, encontramos que Enoc y Adán fueron contemporáneos por 300 años. Adán muere cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años. Así es que podemos creer que Enoc conoció de primera mano, o sea, hasta por la boca del mismo Adán, algo sobre la creación, el tiempo de inocencia de Adán y Eva, la caída de ellos y sus consecuencias, la promesa de la simiente de la mujer, el Redentor, en Génesis 3, 15, etc. Pero comparado con el privilegio que nosotros tenemos ahora, 1. Tenemos una revelación completa de ambos pactos, el Nuevo y el Viejo Testamento. 2. Estamos viviendo después de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3. Y hasta tenemos el fruto del trabajo teológico que la Iglesia de Jesucristo ha estado haciendo por más de 2000 años. En comparación con nosotros, Enoc tenía muy poca luz y muy poca revelación, pero aún así caminó con Dios por 300 años. Otro detalle muy importante es que Enoc vivió dentro del contexto de una sociedad abiertamente depravada, tan corrupta que Dios la habría de destruir por completo por medio del diluvio. En la genealogía de Adán, pero por la línea de Caín en Génesis 4, el séptimo desde Adán fue Lamec, pero este es otro Lamec, no el padre de Noé. Este Lamec de la línea de Caín fue el primer polígamo que hubo en la historia.
un hombre violento y temible que se jactaba de su violencia. Y Enoc fue el séptimo desde Adán por la línea de Set, el hijo de Adán y Eva en lugar de Abel. Así es que Enoc y Lamec fueron contemporáneos. Enoc vivió en la tierra cuando la maldad se había multiplicado en la tierra, y aún así, en medio de esta sociedad, Enoc caminó con Dios. Ahora, no sobreespiritualicemos a Enoc más de la cuenta. Enoc era como son todos los hombres, nacido de padres pecadores, pecaminoso, mortal. Él no era perfecto, él era un simple hombre. En sus primeros 65 años, Enoc llevó una vida perversa. Andaba entre toda la multitud impía de su época, que de hecho eran sus parientes. Pero algo le sucedió en su vida después que engendró a Matusalén, que lo llevó a arrepentirse, a volver a Dios y rendir su vida a Dios. Y luego, tenga por seguro que aún después que empezó a caminar con Dios, también tuvo que ir ante Dios muchas veces y arrepentirse, pedir perdón por haber pecado y ofrecer a Dios sacrificio de sangre para expiación, conforme Dios le había mostrado a Adán y Eva en el Edén después que pecaron. Santiago dice de Elías, uno de los más grandes profetas que hizo descender fuego del cielo. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Asimismo debió ser Enoc, pero Enoc debió darse cuenta que Dios era un Dios misericordioso y perdonador. Enoc era pecador por naturaleza, como nosotros. ¿Y cuál fue el secreto de Enoc que agradó a Dios? La fe. Enoc comenzó su camino por fe, se mantuvo por fe y por esa misma fe continuó caminando con Dios por 300 años, hasta que se lo llevó Dios. Dios se agradó de Enoc porque Enoc creyó a Dios. Enoc creyó a Dios cuando Adán le contó la promesa de la simiente. Enoc creyó a Dios cuando le reveló la segunda venida del Salvador que venía a juzgar toda la tierra. Enoc le creyó a Dios cuando le fue revelado el juicio que venía sobre la tierra en el tiempo de sus generaciones y después de la muerte de su hijo, al cual puso por nombre Matusalén. De solo 2 personas se dice que caminaron con Dios, Enoc y Noé. Génesis 6, 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. Fue por gracia y no por obras. Y ambos están en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Ese fue su secreto. Enoc caminó con Dios por fe y por esa misma fe debemos caminar nosotros día tras día. De ahí aprendemos nosotros que sí podemos caminar con Dios a pesar de las presiones, de la maldad, etc. La gracia que sostuvo a Enoc nos puede sostener a nosotros en cualquier lugar y en cualquier situación. Cuando el diablo te susurre, no podrás, eres demasiado débil. No le discutas porque es verdad. Somos demasiados débiles, pero nuestro Dios es todopoderoso y a final de cuentas, nuestra salvación depende solamente de Él. Judas 1:24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Capítulo 6. La fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 18 al 21.
La fe conquista el temor. Es la fe en la palabra de Dios, no la fe en los sentimientos. Esta fe no permite que ningún síntoma cambie su actitud hacia lo que Dios ha dicho. Esta fe sabe que todo lo que Dios dice es verdad. Esta fe sabe que Dios no miente, por tanto no discute. Todo lo que Dios promete lo da por hecho. Lo primero que tenemos que comprender es que nuestros sentidos nada tienen que ver con la fe, y la fe no hace caso a nuestros sentidos. Esta es la verdad más difícil de comprender de todas las que tienen que ver con la fe. La palabra de Dios dice, por fe andamos, no por vista. Ejemplo, la salvación. La presencia de Jesús en nosotros y con nosotros es por fe. Somos cristianos por fe y seguimos siendo cristianos por fe, porque hemos creído que Jesús es quien decimos que es. De esta misma manera debemos creer que Él hace lo que decimos que Él puede hacer. Nada es imposible para Dios. Si voy a andar por fe, no voy a considerar el que las evidencias de mis sentidos sean verdad, cuando estas evidencias contradigan lo que Dios ha hablado. Los conocimientos de los sentidos son mentiras cuando contradicen la palabra de Dios. El ejemplo de fe más grande dentro de este contexto de los sentidos lo tenemos en Abraham, Romanos 4, 18 al 22. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham hizo caso omiso a la evidencia de sus sentidos naturales que constantemente le testificaban que estaba muerto. Sus sentidos le decían, imposible. El Señor no esperaba que ellos entendieran cómo era que ellos iban a tener un hijo. Todo lo que les había pedido era que estuvieran dispuestos a fin de que Él pudiera consumar su propósito en ellos y por medio de ellos. Dios le había dado una esperanza contraria a la esperanza que le daban sus sentidos. Su cuerpo estaba como muerto, tenía 99 años, sabía que a su edad no era capaz de engendrar. Sara no solo ya era vieja y no veía la costumbre de las mujeres, sino que también había sido estéril. No había esperanza. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Pero Abraham no se debilitó en la fe, en la promesa que Dios le había dado por el testimonio de sus sentidos naturales. Abraham no les hizo caso ni a cómo se sentían ni a lo que su razón le decía, porque ellos estaban contradiciendo lo que Dios le había dicho. Su razón y sus sentidos decían que no, pero Dios había dicho que sí, y Abraham creyó lo que dijo Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó, no titubeó. Esto indica que a un punto específico de su vida, Abraham tuvo un acto de entrega personal a Dios. Por incredulidad, desconfianza de la promesa de Dios. Se fortaleció en fe, se revistió de poder, dando gloria a Dios. Abraham entendió que Dios esperó que estuvieran casi muertos a fin de que solo Dios recibiera el poder y la gloria. ¿No entiendes que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad? Cuando te crees débil es cuando eres fuerte, porque el poder de Cristo reposa en ti. Cuando te crees pequeño, entonces eres grande. Cuando crees que no puedes, entonces es cuando puedes. Lo único que podía hacer Abraham era dar gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Abraham tenía una comunicación profunda, enraizada en su corazón de la capacidad de Dios para cumplir todo lo que promete. No dudó de su poder ni de su fidelidad para cumplir su palabra. Mientras creamos que todo depende de nuestros esfuerzos, seremos pesimistas, porque muy poco o nada podremos lograr por nosotros mismos. Pero cuando entendemos que no es nuestro esfuerzo, sino la gracia y el poder de Dios lo que importa, entonces seremos optimistas creyendo que no hay nada imposible para Dios. Es cuando llegamos al final de nuestros recursos, dejamos de tratar con nuestros esfuerzos y admitimos que estamos muertos, que Dios puede darnos vida de entre los muertos y darnos una posición delante de Él. Con todo y que Abraham no hizo caso a sus sentidos, su fe no fue irracional.
porque su fe la fundamentó en aquel para quien nada es imposible, en el Dios que prometía, porque fiel era el que prometía. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:19. Él es que da vida a los muertos, dio vida a su cuerpo y a la esterilidad de la matriz de Sara. Él es que llama las cosas que no son como si fuesen. La esencia de la fe de Abraham fue que creyó que Dios puede hacer posible lo imposible, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:22. Capítulo 7. La fe contra el temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Temor, miedo, inquietud, es sinónimo de sospecha. Fe, primera de las virtudes teologales que mueve a creer aún sin comprenderlas. Fe y temor son las mismas cosas, ambas son creer y son contrarias a la vez. Fe es la que cree las promesas de Dios, cree todo lo que Dios dice. Temor es una fe negativa, duda o no cree las promesas de Dios, duda todo lo que Dios dice. La fe es creer algo, creerlo aunque no lo tengo, creerlo y hasta obtenerlo. El temor es fe negativa, es creer algo malo y creerlo hasta obtenerlo. Todo depende de lo que se crea, pero ambos son creer. Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Mateo 8:13. Lo que el hombre creyere, eso le vendrá. Lo que el hombre temiere, eso le vendrá. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me aconteció lo que yo temía. Job 3:25. Tenemos la historia de Job. Job 1. Dios tenía el mejor testimonio de Job. Versículo 1 y 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job tenía el favor, la provisión de Dios. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Satanás como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pero Jesús le dijo, versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job tenía la protección de Dios. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La prueba de Job. Versículos 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La prueba de Job se intensifica. Job 2, del 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero Job en algún momento dudó en su corazón de las promesas de Dios y tuvo temor. Por eso exclamó: Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me aconteció lo que yo temía. Job 3:25. Y le aconteció lo que temió, lo que él pensaba que podía venirle, eso fue lo que le alcanzó. El temor viene de dudar de las promesas de Dios. El temor tiene una misión: destruir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ejemplos: Jesús y el centurión, Mateo 8, del 5 al 13. Ve y como creíste, te sea hecho. Jesús y los dos ciegos, Mateo 9, del 27 al 30. Versículo 29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús y la hija de Jairo. Marcos 5, del 35 al 36. Versículo 36. No temas, cree solamente. Jesús y el endemoniado. Marcos 9, del 14 al 23. Versículo 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús y la resurrección de Lázaro. Juan 11, del 38 al 40. Versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 22 y 23. Satanás sabe que si logra meterte miedo, temor, está logrando que dudes de Dios, te está ganando terreno. Él sabe que está ganando la batalla y que es solo cuestión de tiempo. Para esto Satanás utiliza un arma que se llama intimidación. La intimidación es un espíritu que Satanás usa con sus reportes. Satanás habla y se mueve en el lenguaje del espíritu, porque él es del mundo espiritual y sabe que las cosas del mundo espiritual se reflejan en el mundo natural. En 1 Samuel 17 tenemos un ejemplo de intimidación apoteósica, la historia de David y Goliat, un gigante que medía 9 de estatura. En los tiempos del reinado de Saúl, Israel se enfrentaba contra los filisteos. El gigante Goliat, al frente del ejército de los filisteos y esperando recuperar la reputación y dominio que habían perdido, desafiaba continuamente al ejército de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. 1 Samuel 17, del 8 al 10. Ya la unción de Dios se había apartado de Saúl por desobediencia.
Saúl y su gente estaban aterrorizados. Dice la palabra de Dios que, en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat tenía intimidado a todo Israel. Un espíritu de intimidación tenía paralizada a toda una nación. Se les olvidó razonar, porque si se ponían de acuerdo, entre todos podrían matar al gigante. Ellos tenían la promesa de Dios, olvidaron que Jehová les había dicho: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, el cual te sacó de tierra de Egipto, está contigo. Un espíritu de intimidación los tenía turbados, oprimidos y angustiados. ¿Para qué lo envía Satanás? Para ver si tú le abres la puerta al temor, porque lo que el hombre temiere, eso le vendrá. Por eso lo que Satanás hacía era intimidarlos. Les soltó un espíritu de intimidación que paralizó la nación entera por 40 días. Nadie supo qué hacer por 40 días. Se perdió la fe en las promesas de Dios por 40 días, porque el temor comienza cuando dudas de las promesas de Dios, y cuando se pierde la fe en las promesas de Dios, el temor comienza a ganar el corazón del hombre. Fue en estas circunstancias que David, quien era pastor de ovejas, fue enviado por su padre con provisiones para sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Estando allí, David oye el desafío del paladín. David oyó lo mismo que los demás, pero su reacción fue diferente. La unción de Dios estaba sobre él, y la unción pudre el yugo. Y enojado pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David devuelve el desafío al filisteo y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Versículo 45 al 47. David muestra su dependencia totalmente en Dios. Se acercan el uno al otro y David le lanza una piedra con la honda que hiere al gigante en la frente. Lo mata y le corta la cabeza con su propia espada. Goliat confió en su estatura, en su fuerza y en su espada. David confió en el nombre de Jehová. Goliat, un gigante del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto también siguen existiendo los gigantes. Y nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Hoy tenemos diversos Goliat. Son muchos los gigantes que se levantan contra la iglesia del Señor para destruirla, pero Jesús declaró diciendo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¿Cómo venceré el espíritu de intimidación? No temas, solamente cree. Cuando nos sorprende un problema, una crisis, una pérdida como lo sorprendió Goliat, exageramos su poder, lo vemos como un invencible y nos hacemos hasta impotentes. Pero Dios nos dice hoy: no temas, solamente cree. La espada del Espíritu, no temas. El escudo de la fe, solamente cree. Capítulo 8. La fe que conquista el temor. La toma de Jericó. Josué capítulo 1, del 1 al 2 y del 5 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, del 5 al 9. Josué capítulo 2. Como vimos anteriormente en la página 21-22, Josué envió los 2 espías, quienes se hospedaron en la casa de la prostituta Rahab, la cual mintió para que no fueran descubiertos por las autoridades. La fe de Rahab es elogiada, Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. No porque la Biblia apruebe las mentiras dichas, aun sean para proteger a los siervos de Dios, sino porque actuó contrariamente al resto de los habitantes de Jericó y les dijo a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, Josué 2:9. Además reconoció que Jehová era el Dios verdadero y confesó: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, Josué 2:11b. Ella abandonó los dioses de Canaán y estuvo dispuesta a confiar en Jehová aún a costa de su vida, y por fe se unió a Israel y a su Dios. Los habitantes de Jericó solo se llenaron de temor e hicieron cerrar todas las entradas de la ciudad, y nadie entraba ni salía, como si esto pudiera impedir los propósitos de Dios. Él es el único que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. Sintiendo sobre sus hombros la pesada carga de su liderazgo, estaba Josué cerca de Jericó, y mientras estudiaba la situación, un guerrero con su espada desenvainada se le apareció frente a él, a lo que Josué le preguntó. Josué 5:13. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. La respuesta indicaba que no había venido como aliado, sino como comandante, y Josué sería su subalterno. La espada desenvainada indicaba que el juicio divino caería sobre los cananeos, pero que la guerra no era de Josué, sino de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Indudablemente que este guerrero divino reveló los planes a Josué para tomar a Jericó. Ahora el éxito de la campaña dependería de la obediencia de Josué. La conquista de Jericó sería una guerra santa decretada por Dios mismo y dirigida por él. Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Recuerde, los habitantes de Jericó sabían que los israelitas tenían planes con la ciudad y que ya los habían ido a espiar. Por tanto, cerraron todas las entradas de Jericó y nadie podía entrar y nadie podía salir. Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dios le dijo a Josué que ya le había entregado la ciudad, a su rey y a su ejército. Ahora Josué tenía que confiar en esa palabra que Dios le había dado y obedecer a esa fe. Tener fe es más que creer intelectualmente. Fe es también obedecer el mandato de Dios aunque no lo entendamos. Los israelitas no podían tirar abajo los muros con martillos, ni con hierro, ni ninguna máquina existente como una catapulta que se usaba para lanzar piedras. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Los hombres de guerra irían acompañados por 7 sacerdotes vestidos de blanco, con bocina de cuerno de carnero, instrumentos religiosos, y caminarían delante del arca. El arca simbolizaba que Dios mismo rodeaba la ciudad. Debían rodear la ciudad yendo alrededor una vez por 6 días, y el 7º día debían dar 7 vueltas. Entonces los sacerdotes tocarían las bocinas y en la 7ª vuelta la tocarían prolongadamente. Y al oír la bocina, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y todo el pueblo gritó a gran voz, y los muros cayeron y la ciudad fue tomada. ¿Sería que los muros cayeron por el tanto vocerío del pueblo? No,
el poder para derrumbar los muros estuvo en su obediencia, en la fe a la palabra dicha por Dios. Ellos tuvieron que hacer caso omiso a las evidencias de sus sentidos y a sus razones. La voluntad de Dios debe cumplirse a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. La toma de Jericó fue la clave de toda la estrategia de guerra de Josué, porque demostraría que el Dios de Israel era superior a los dioses cananeos. El Dios de Josué era mucho más que simplemente el Dios de Israel. Él es el Dios viviente y el Señor de toda la tierra. Y porque Él es el Dios viviente, Él puede derrotar a todos los ídolos muertos de las naciones paganas. Y porque Él es el Señor de toda la tierra, Él puede ir donde le plazca y hacer lo que desee con cualquier tierra o nación. Capítulo 9. Todo es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Daniel profetizó diciendo que la ciencia aumentaría. Daniel 12:4. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo: cuídate de la falsamente llamada ciencia que a muchos apartaron de la fe. Primera de Timoteo 6:20-21. Ciertamente somos testigos de estas dos realidades, los tiempos en que estamos viviendo, y con los adelantos de la ciencia, el hombre se ha dedicado al conocimiento humano más que al de Dios. Vemos a la humanidad despreciando la sabiduría que proviene del cielo y prefiriendo la sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica, mintiendo contra la verdad, queriendo asumir la posición de Dios o atreviéndose a negar al verdadero. Cuando la razón, el conocimiento de los sentidos, contradice la palabra de Dios, es mentira. Hoy se hacen experimentos con cuerpos muertos, operándolos hábilmente, quitan el cerebro del cadáver y le conectan impulsos eléctricos de tal manera que pueden enviar señales a los nervios del cuerpo que controlan los músculos, haciendo de esta manera que el cuerpo se siente o mueva los brazos, piernas, dedos, les hacen abrir y cerrar los ojos y hasta inhalar y exhalar, hasta pueden forzar el corazón a trabajar, pero el cuerpo sigue estando muerto. Entonces algunos deciden congelar el cuerpo para evitar que se corrompa, esperar que la ciencia aumente más para lograr su objetivo y ser como Dios, darle vida al cuerpo. No conocen al que dijo: porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28 y 29. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 y 26. En la historia de una familia muy amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, que vivían en Betania, se relata que Jesús ya por varias semanas se hallaba en una región de Perea llamada Betásara, a un día de camino de sus amigos. Marta y María, preocupadas por su hermano Lázaro que moría, enviaron mensajeros a Jesús para decirle que su amado amigo estaba grave. Mas habiéndole avisado, Jesús respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Y se quedó allí 2 días más. Luego dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Cuando Jesús llegó, ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan 11, del 11 al 15. Entonces María dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Juan 11:21. Tenemos que aceptar que fue la fe la que le hizo creer a Marta que Jesús hubiera podido impedir que Lázaro muriera, pero su fe estaba errada. Ella creía que Jesús solo hubiera podido hacerlo si estaba físicamente presente, porque Marta aún no tenía una percepción correcta acerca de Jesús. Juan 11:22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Marta también tuvo fe de que Dios escucharía y le concedería lo que pidiere, aunque no sabía cómo Jesús podría ya ayudar, porque lo que debía haber dicho era: sé que puedes hacer todo cuanto quieres. Ella no tenía un conocimiento claro de quién era Jesús. Juan 11:23. Entonces Jesús le da una promesa: tu hermano resucitará. Pero Marta no entendió todavía. Le dice, Juan 11:24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En aquella época no había mucho entendimiento sobre la resurrección. Los dos partidos religiosos más prominentes eran los saduceos, que negaban la resurrección, y los fariseos, que tenían un concepto muy bajo de la resurrección. En fin, no sabían cómo sucedía. Marta ni se imaginaba que su hermano resucitaría aquel mismo día, pero Jesús tenía un propósito especial. Todos ellos habían visto y sabían los milagros de sanidad que Jesús había hecho. También sabían que Él había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, pero en estos dos casos la resurrección se había realizado inmediatamente después de haber muerto, y cabía la posibilidad en las mentes incrédulas de si en realidad estuvieron muertos o si solo pasaron por un estado de coma. Ahora, levantar a un cadáver de 4 días de muerto era otra cosa. En la cultura de los judíos había la creencia de que el espíritu del muerto se quedaba dando vueltas por la tumba por 3 días, tratando de regresar al cuerpo, y que al 4.º día, cuando el cuerpo ya estaba podrido, que ya casi ni se reconocía, el espíritu se marchaba al Seol. Por lo que Marta le dice a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y podríamos pensar que es como si Jesús quisiera decirle: Marta, ¿y es que no comprendes? Yo puedo resucitarlo ahora mismo. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En ese momento Marta creyó aquellas palabras, porque creía en el que las decía, y recibió en su espíritu la misma revelación que recibiera el apóstol Pedro, y confesó. Juan 11:27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta creyó que Jesús era el Cristo, que los profetas habían predicho, e hizo la confesión aún antes de que su hermano resucitara. Luego llega María y llorando se postra a los pies de Jesús, diciéndole lo mismo que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora pregunta Jesús. Juan 11:34. ¿Dónde le pusiste? Entonces llevaron a Jesús al lugar donde le habían enterrado. Era una cueva con una piedra encima, y Jesús les dice: quitad la piedra. Y Marta le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:39-40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Unos dicen: no lo creeré hasta que no lo vea, pero la verdad es que no lo verás hasta que no lo creas. Juan 11:41-42. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y como aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió atado las manos y los pies, y entonces Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Juan 11:43-44. Y todo el proceso de la muerte retrocedió, y la vida regresó al cuerpo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. No es posible hacer una oración de fe mientras nos estamos preguntando: ¿me estará escuchando Dios? ¿O será que Dios quiere hacer lo que le estoy pidiendo que haga? La verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, por oír a Dios decir por su palabra lo que Él quiere hacer. Entonces, una oración de fe es pedir a Dios que haga aquella cosa que usted está convencido que Él quiere hacer porque está conforme a su voluntad. Nuestros sentidos nada tienen que ver con la fe. Esta es la verdad más difícil,
pero la más importante para conseguir algo de Dios. A la fe no le importa lo que pueda ver el ojo físico, lo que pueda oír el oído físico, lo que pueda sentir el cuerpo físico. La fe solo ve la omnipotencia de Dios y su fidelidad. Los ojos del hombre natural solo ven los muros de Jericó. Los ojos del hombre espiritual, por medio de la fe, solo ven las ruinas de los muros derribados. Los oídos del hombre natural solo oyen las amenazas del enemigo. Los oídos del hombre espiritual solo oyen la voz de Jesús que dice: confiad, yo he vencido al mundo. La fe se levanta aún contra la razón. La razón se enoja, se excita, se pone nerviosa. La fe permanece quieta, inconmovible. Hay paz. La verdadera fe sabe que Dios no miente. Jesús había dicho: desatadlo y dejarle ir. Seamos libres de nuestros sentidos y aún de nuestra razón, y caminemos por fe en Dios y en su palabra, creyendo que todas sus promesas son nuestras. Capítulo 10. La fe de Dios trae convicción. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Estamos viviendo en la época más peligrosa de la era cristiana, porque es la época donde las presiones del mundo, presiones espirituales, morales y sociales, están avanzando en contra de la iglesia. Tratan de arrinconarnos, tratan de hacernos rendir para que apostatemos, que abandonemos y cedamos nuestras convicciones en el Señor Jesucristo y a su palabra. Ante todas estas presiones, nuestra fe siempre es puesta a prueba. De hecho, hoy han logrado que miles de cristianos tengan convicciones débiles, superficiales y sucumban ante su fe y ante sus principios morales y espirituales. Solo hay que observar el drástico cambio entre los programas de televisión de 15 a 20 años atrás a los de hoy. Y casi sin darnos cuenta nos hemos ido adaptando a la nueva moralidad, hasta el punto que escenas que degradan al ser humano ya no las vemos como pecado, ya no las vemos como algo que ofende a Dios, sino que nos hemos insensibilizado de tal manera que nos hemos acostumbrado y lo vemos como algo normal. Y lo que hace que estos tiempos sean peligrosos para nuestra fe es que estamos viviendo un cristianismo sin convicción. Los mártires del primer siglo fueron hombres y mujeres de convicción que sabían en quién habían creído, creyendo todo lo que dijo y le obedecieron hasta la muerte. Fueron perseguidos por judíos y romanos y muertos a causa del nombre y del testimonio de Jesucristo. Unos fueron decapitados, otros crucificados, otros atravesados con palos como se les hace a los cerdos para asarlos, otros descuartizados, otros quemados en hogueras, etc. Y es verdad que Dios nunca se quedó sin testimonio aquí en la tierra, porque ahora mismo en estos tiempos, sobre todo en los países asiáticos y musulmanes, también hay muchos hermanos siendo perseguidos y muertos a causa del Evangelio de Jesucristo, a quienes el Espíritu Santo les está dando convicción y están siendo sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Pero para nosotros, los que aún no estamos sufriendo persecución de muerte, estos tiempos son mucho más peligrosos por la falta de convicción en que estamos viviendo, dominados por las emociones, por los sentimientos que nos engañan porque nos hacen sentir que somos buenos. Estos tiempos son mucho más peligrosos para nosotros, porque no solo sufrimos las presiones del mundo, las cuales han logrado que miles de cristianos tengan convicciones débiles y superficiales, sino que el resultado ha sido la apostasía de la iglesia. Hemos distorsionado la personalidad y carácter de Dios el Padre. Vivimos como si no tuviéramos temor de Dios, no cumplimos nuestros deberes y nos creemos con todos los derechos. Hemos olvidado que es cuando terminamos nuestros deberes, cuando entonces en realidad podemos tener derechos. Hemos bajado los estándares establecidos por Dios y hemos hecho los nuestros. Hemos distorsionado la personalidad y carácter del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y su mensaje, el Evangelio de nuestra salvación. Hemos olvidado que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Hemos olvidado que la iglesia es un organismo vivo, que tiene la vida de Dios
que es el cuerpo de Cristo quien la sustenta y la sostiene. Hemos olvidado que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el cual es Dios. En más de una ocasión he escuchado a hombres que se hacen llamar apóstoles, según ellos, para restaurar las funciones del apostolado en la iglesia y que así existan las 5 funciones, y para lograrlo dicen que ha sido necesario bajar el estándar con el fin de poder alcanzarlo. Mi Biblia dice: y Él, Jesucristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Estos son apóstoles de Jesucristo, enviados por Jesucristo. Una sola palabra de Jesús te lo dice todo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hemos distorsionado la personalidad y carácter de Dios, el Espíritu Santo, y comercializado sus dones. En vez de dejarnos enseñar por Él, nos hemos ensordecido y confiado más en nuestro intelecto. Nos hemos independizado de Él. Hemos confiado más en los hombres que en el Espíritu Santo, a quien hemos contristado con nuestra carnalidad. Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Hemos perdido el interés por la verdad, y hasta hemos llegado a pensar que la verdad es lo que cada uno quiera creer y que nunca debemos considerar erróneas las opiniones de otras personas, sino respetarlas. Esto abrió las puertas a toda clase de tolerancia, menos al cristianismo bíblico. En esta era de tolerancia, cada uno obedece solo aquello que quiere, le conviene o decide obedecer. Y no solo hemos distorsionado la personalidad y carácter de la Santísima Trinidad, sino que una de las doctrinas más pervertidas y distorsionadas actualmente del cristianismo es la doctrina relacionada con la fe. Y la fe que es según Dios trae consigo convicción, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. La convicción nos sostiene. El justo vivirá por fe. El justo es el hombre regenerado, nacido de nuevo, el Hijo de Dios. ¿Cómo te iniciaste en la vida cristiana? Poniendo tu confianza en el sacrificio de Jesucristo. De igual manera, por el resto de tu vida debes caracterizarte por vivir confiando en Dios. El apóstol Pablo escribió en una de sus 2 últimas cartas a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, 1-5. Postreros días. La época que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Chalepos. Tiempos amenazadores, de dificultad, fieros, violentos, salvajes. Estas características todas forman parte del peligro en que nos encontramos. ¿Y qué clase de personas han provocado estos tiempos peligrosos? Los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, aborrecedores de lo malo, etc. A estos, dice Dios, evita. La fe que es según Dios trae convicción y hace al hombre de Dios temer y obedecer a Dios. Primera de Samuel 15, 22-23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Obstinación, terquedad, negarse a las persuasiones del Espíritu Santo. Primera de Samuel 15:22a. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Por qué se complace Dios más en obediencia que en que se le rinda culto? Veamos el contexto dentro del cual se hace esta pregunta. Cuando Israel salió de Egipto y pasó a través del desierto, fueron atacados por Amalek y su pueblo. Éxodo 17, 8 al 16. Dios dio la victoria a los israelitas, pero nunca olvidó la maldad de los amalecitas. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 14 al 16. En Deuteronomio 25, 17 al 19, Dios dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Dios da una sentencia: exterminar a Amalek. Llegó el cumplimiento del tiempo y Dios ordena a Saúl, el primer rey de Israel, que ejecute la sentencia contra Amalek y su pueblo. Primera de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl reúne a su ejército y ataca la ciudad de Amalek. Primera de Samuel 15, 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios habla a Samuel. Primera de Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. El resultado de su noche de oración es una resolución firme de hacer lo que Dios le ordenó. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Primera de Samuel 15, 12a. Saúl culpa al pueblo. Primera de Samuel 15, 12b al 15. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le bendijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl le echa la culpa al pueblo. Saúl es reprendido. Primera de Samuel 15, 16 al 19. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?
Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl pretende esconder su falta. Primera de Samuel 15, versículos 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Finalmente Saúl admite su pecado, versículos 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pueblo, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl es desechado, versículos 26 al 31. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Samuel ejecuta la orden de Dios. Versículos 32 al 35. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Dios anuncia a Samuel sobre un nuevo rey. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios aborrece la desobediencia. Primero, porque el primer pecado fue una desobediencia y hundió al mundo en un caos, que de no haber sido por Jesús, ¿qué sería de nosotros hoy en día? Segundo, la desobediencia reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre. Versículo 24, Primera de Samuel 16:1. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo en vez de Dios? Porque le tuvo más temor al pueblo que a Dios. Él le tuvo más temor a las consecuencias humanas por la obediencia que a las consecuencias divinas por la desobediencia. Él le tuvo más temor al disgusto del pueblo que al disgusto de Dios, y eso es un insulto enorme para Dios. Tercero, la desobediencia se excusa en la intención. Saúl dijo a Samuel que la intención que lo llevó a desobedecer a Dios fue noble, porque la razón por la que él quiso mantener vivas a las mejores ovejas y bueyes eran para sacrificarlos a Dios en Gilgal. Pero el Señor le había dado discernimiento a Samuel en cuanto al verdadero motivo de Saúl y el pueblo. Versículo 19. Samuel le había dicho: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Está insinuando que el pueblo fue impulsado por un deseo excesivo de toda esa carne. Su deleite debía haber sido en Dios, pero ellos se deleitaron más pensando en toda esa carne de las ovejas y los bueyes. Cuarto, la desobediencia busca su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo. Versículo 12. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Quinto, la desobediencia es como el pecado de adivinación. Esta es la razón que Samuel da de por qué la desobediencia es desagradable para Dios. Versículos 22 al 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios había puesto la desobediencia en la misma categoría con las cosas horribles que él aborrece. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué son la rebeldía y la desobediencia como el pecado de adivinación? La adivinación es querer saber cómo proceder ignorando la palabra y el consejo de Dios, y esa es exactamente la base de la desobediencia. Sexto, la desobediencia es idolatría. La desobediencia a la palabra de Dios pone mi propia sabiduría en el lugar de la de Dios y por lo tanto ofende a Dios, que es la única fuente confiable de sabiduría. Dios dice una cosa y nosotros decimos: bueno, sí, pero yo creo, o bueno, en mi opinión. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Poner más valor en tu propio dictamen que en los dictámenes de Dios es tratar de derrocar a Dios al darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Cuando Dios dice algo y nosotros apelamos o consultamos a nuestra propia sabiduría y luego escogemos tercamente seguir nuestro propio camino, somos idólatras. Y lo peor de todo, nuestro propio ser es el ídolo. Pero la obediencia, que es exactamente lo opuesto, honra y entrona a Dios. Por tanto, Dios se deleita en la obediencia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Deuteronomio 10, 11 al 17. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. De acuerdo a estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo, ¿cómo podremos soportar las presiones que nos rodean? ¿Cómo podremos proteger nuestra fe ante los peligrosos ataques de nuestro tiempo? Hay una palabra que nos da no solo la respuesta, sino que nos da la certeza, porque es palabra de Dios. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 3 al 5. En otras palabras,
Dios dice que no hay cristiano vencido por el mundo, porque si eres hijo de Dios, vences al mundo, y la única forma que vamos a demostrar que somos hijos de Dios es venciendo al mundo. Haz firme tus decisiones y convicciones.